Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a continuar con el molde de la sudadera con capucha, en este caso con el molde delantero. Iniciamos pues dejando un margen de 1 centímetro porque esta prenda pues va a tener corredera, ¿sí? Entonces por esto dejamos 1 centímetro, en algunos casos 1,5 centímetros, pero lo usual es dejar 1 centímetro. Entonces por esto vamos a dejar un margen. Y en toda la esquina donde se encuentra el margen y el papel vamos a fijar el punto 1. Aquí una vez voy a hacer la aclaración de que es 1 centímetro, porque como este documento se los voy a mandar. Ok, bueno, sí, vamos a dejar un margen de 1 centímetro para la corredera. Y luego vamos a fijar el punto 1 en donde inicia pues la línea del margen y pues el extremo del papel. Y del punto 1 sobre la línea vamos a aplicar la base que aprendimos a sacar, ¿sí? La base menos 4 centímetros. Y a donde llegue esa medida vamos a aplicar el punto 2. ¿Sí? O sea que si la base me dio 30, yo ese 30 le resto 4, entonces sería 26 lo que yo aplicaría, así me hago entender. Entonces, sobre la línea aplicamos la base menos 4 centímetros y ahí fijamos el punto número 2. Bueno, del punto 2 sobre la línea, pues que no, ustedes saben muy bien que no, yo siempre los mando a ustedes a trazar una línea paralela con el papel. Entonces ya como fija el punto 2, trazo una línea paralela con el papel y el punto 2, sobre esa línea vamos a aplicar lo que es la base del buzo más 1 centímetro y ahí procedemos a fijar el punto 4. Un ejemplo, si la base fuera de 30, le sumamos 1 centímetro, sería 31 y a donde llegue la medida fijamos el punto 4. Luego del punto 4 hacia adentro, vamos a fijar 1/5 de la base y procedemos a aplicar el punto 5. Es decir, busco la base, la divido entre 5, dicho resultado lo mido hacia adentro a donde me dé, aplico el punto 5, ¿sí? Y del punto 5 hacia arriba trazamos una línea recta. Acuérdense de eso, de que para que quede recto, yo puedo guiarme de que lo mismo que quedó de 2 a 5 lo aplico acá arriba para que quede totalmente recta. Luego, del punto 1 a la derecha, vamos a aplicar 1/5 de contorno de cuello más 2 centímetros y fijamos el punto 6. Sobre este punto, sobre la línea del papel, aplicamos 1/5 de contorno de cuello, le sumamos 2 centímetros y procedemos a fijar el punto 6. Luego del punto 1 hacia abajo vamos a aplicar 1/5 de contorno de cuello, pero esta vez más 4 centímetros. Y a donde me dé la medida voy a fijar el punto 7. Y luego vamos a unir el punto 6 y el 7 en curva para realizar lo que es el escote del buzo. Luego, del punto 6 a la derecha vamos a aplicar el largo de hombro menos 2 centímetros y fijamos el punto 8, ¿sí? Yo ahorita pues les voy a mandar un listado de cómo son esas medidas de las medidas que se requieren para este tipo de prendas para que ustedes tengan claridad, ¿sí? Entonces del punto 6 sobre el borde del papel aplicamos el largo de hombro menos 2 centímetros y a donde llegue la medida fijamos el punto 8. Se van a dar cuenta que no va a coincidir con la línea del 5, sino que es probable que quede más afuera o más adentro, depende. Luego del punto 8 hacia abajo vamos a aplicar 4 centímetros y procedemos a fijar el punto A. Acuérdense, el punto 8 hacia abajo, mido 4 centímetros y ahí sería el punto A. Aquí me lo indica. Luego, del punto 5 al 9 vamos a aplicar la misma distancia que hay de 5 a 4 más 2 centímetros, lo que les explicaba en el molde de la espalda. Yo mido con una regla, con un metro, lo que hay de 5 a 4, a ese resultado le mido 2 centímetros más y sería lo que yo aplicaría del 5 al 9 sobre la línea vertical. Luego, vamos a unir el punto A al punto 9 con una línea recta. Bueno, a continuación, como estas piezas a la final tienen que coincidir para que no vayan a quedar zancones a la hora de coserse, vamos a proceder a medir lo mismo que va a encontrarse en el molde delantero. Es decir, del 2 al 3 voy a aplicar lo mismo que hay del 2 al 3 en el molde de la espalda. O sea, busco mi molde de la espalda, mido lo que hay en esa distancia y voy a aplicar lo mismo acá. Del 3 a B
voy a buscar lo mismo que hay en el molde de la espalda y lo aplico de 3 a B acá. Y de 3 a 10, es decir, lo que hay de 3 a 10 acá, es lo mismo que hay de 3 a 9 en la espalda, porque acá pues ya no hay un 9, porque el 9 cambia de posición, sino que es el 10. Entonces lo mismo que hay de 3 a 9 en la espalda, es lo mismo que voy a aplicar de 3 a 10. Y de esta forma procedo a unir los puntos para que queden idénticos al molde de la espalda. Tener en cuenta que si yo hago esa pequeña reduccióncita aquí para que quede más entallado, pues hay que hacer lo mismo también en el molde delantero, pues para que no quede deforme. Y pues si voy a hacer de pronto esa modificación en el caso contrario de que la persona tiene bastante abdomen, también se tiene que hacer en el molde delantero para que no vaya a quedar extraño el molde, sino que quede parejo. Bueno, aunque por tal razón, si yo lo apliqué en la espalda y yo acá me estoy fijando en las mismas medidas, pues no debería haber ningún inconveniente. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el molde de la espalda. Vamos a medir toda la distancia que hay de 6 a 7. Vamos a medir toda la distancia que hay de A pasando por el 9, llegando al 4, o sea, toda la distancia que hay en la sisa. Y vamos a medir lo que es la base que queda aquí en el molde delantero. Estas medidas, como les dije, sirven para sacar la capucha, la manga y una franja en rib que viene aquí. Pues con esto procedemos a dar por finalizado lo que es el molde delantero de la sudadera con capucha.